¿Alguna duda de lo de ayer? Creo que no, ¿verdad? ¿Algún comentario? No, profe. Yo, profe. Sí, dime. Bueno, es que me estuve hablando con algunos amigos y queríamos ver si podríamos ocupar esta clase como para que nos dé un repaso general o algo así sobre pues los temas que hemos visto últimamente. Pues sí, como para que estemos un poco más preparados o darle un repaso para pues el examen que es la siguiente semana. Sí, sin ningún problema. Bien. Podemos irnos por aquí. Déjame ver lo que llevamos. Sí. Ok, más o menos. Bien. Ok. Bueno, pues vamos a darle un repaso para resolver algunas dudas, algunas, se podría decir, inquietudes que tengan para que nosotros podamos realizarlas sin ningún problema. ¿Sí? Bien. Los sistemas de unidades se utilizan principalmente para tener un punto de referencia, ¿sí? Respecto a una, pues ya sea escala, ¿sí? Alguna necesidad que nosotros a veces tenemos, ¿sí? Para describir tanto la energía, la longitud, incluso el tiempo, ¿sí? O algunos otros tipos de situaciones que son medibles, ¿sí? Y por eso existen distintas escalas, ¿sí? Entre esos, o sistemas de unidades, se podría decir. Puede ser sistema inglés, el sistema internacional, el metro, gramo, segundo, ¿sí? Existen una infinidad de sistemas a los cuales nosotros podemos acceder o tener una unidad de medida, ¿sí? Longitud, área, volumen, velocidad, masa, densidad, fuerza, presión, energía, potencia e incluso también para cargas eléctricas, flujo magnético y temperaturas, ¿no? Obviamente existen valores o factores que se pueden multiplicar para cada unidad, ¿sí? Y estos factores de multiplicación se denominan prefijos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de la unidad de medida metro, ¿sí? Nosotros podemos decir centímetro, decímetro, milímetro, kilómetro, etcétera, etcétera. Y este prefijo puede ser aumentar esa unidad de medida en órdenes de magnitud principalmente, o puede ser disminuir esta unidad de medida en órdenes de magnitud, ya sea hasta, no sé, por orden de 10 a la menos 9, estaríamos hablando de nanómetros, ¿sí? Ya una unidad de medida pues sumamente pequeña, o 10 a la 9, que serían gigámetros, que también estamos hablando de una unidad de medida pues extremadamente enorme, ¿no? No obstante, esto aplica para cualquier unidad, puede ser presión, puede ser unidad de velocidad, puede iniciar unidad de volumen, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, no importa, se utilizan como para tener un referente, ¿sí? De el orden de la magnitud. Además del orden de la magnitud, pues existen distintas escalas o unidades que habitualmente se utilizan para esto. Y, por ejemplo, sabemos que un metro contiene 100 centímetros, si un centímetro contiene 10 milímetros,
etcétera, etcétera. Entonces, en el sistema inglés también hay sus, digamos, homónimos, por ejemplo, el pie y la pulgada. El pie contiene 12 pulgadas y puedo dar estas o hacer una relación o conversión, ya que una pulgada pues puede tener 2.54 centímetros. O si estamos relacionando los pies, también los podemos tener una relación a millas. Y aquí sabemos que una milla contiene 5.280 pies. Entonces, si nosotros queremos convertir de millas a kilómetros, pues podemos tener una conversión directa, ¿sí? Una conversión directa, ya sea de millas a kilómetros, ¿sí? Que una milla equivale a 1.609 kilómetros, ¿sí? Pero si no tenemos ese valor, pues podemos utilizar los que nosotros sepamos. Podemos decir, pues una milla vale 5.280 pies y un pie vale 12 pulgadas y una pulgada vale 2.54 centímetros y un metro equivale a 100 centímetros y 1.000 metros equivalen a un kilómetro. Entonces también podemos llegar de forma indirecta o directa si tenemos el factor de conversión directo, ¿sí? No siempre se conocen estos factores de conversión, pues difícilmente alguien los tiene memorizados. Entonces podemos utilizar tablas de conversión sin ningún problema. No todas las tablas de conversión incluyen todos, pero sí al menos nos pueden dar indicios o nos pueden dar alguna relación que tenemos de alguna unidad de medida con respecto a otra unidad de medida. ¿Ok? Entonces aquí hicimos algunos ejemplos, ¿sí? Incluso también hablamos de libras, kilogramos, libra-mol, ¿sí? Kilogramo-mol, etcétera. Vamos a ver qué más hicimos. ¿Sí? Hablamos un poquito de fuerza, ¿sí? Libras fuerzas, Newton. Y cuando tengan unidades de fuerza, también es importante, por ejemplo, unidades de fuerza o presión, ¿sí? Que nosotros tengamos o identifiquemos de alguna forma las unidades, ¿sí? O la definición de ese fundamento de fuerza, por ejemplo. Nosotros sabemos que la fuerza, por definición newtoniana, es la relación que existe entre una masa por una aceleración. Entonces, a nosotros al saber que es una fuerza, pues nosotros podemos decir, pues una fuerza es 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. En estas unidades puede estar expresada sin ningún problema. Es lo que se define como un newton, ¿sí? Entonces, un newton es igual a 1 kilogramo metro segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, y ese newton pues ya lo podemos relacionar con kilogramos fuerzas, con libras fuerza, ¿sí? O con otras unidades de fuerza, ¿sí? Poundal, dinas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo mismo sucede con la presión. Acuérdense que la presión es una relación de una fuerza ejercida en una determinada área. Entonces, unidades de presión, pues nosotros podemos tener, por ejemplo, aquí, entre m cuadrada. Estos serían unidades de presión, sin problema. Si ustedes lo ven de esta forma, pues el metro, acuérdense que es metro sobre 1, entonces medios por medios y extremos por extremos, ¿sí? Entonces este sería kilogramo metro segundo cuadrado. Entonces, si ustedes alguna vez encuentran unidades de presión en estas unidades, pues van a darse cuenta que son válidas, ¿no? Son válidas unidades de presión, ¿sí? Si hacemos un análisis. Y nosotros vamos a poder definir estas unidades en otro tipo de unidades. Pueden ser, incluso esto pues, también se puede expresar como newtons sobre metro cuadrado sin ningún problema y va a tener un newton sobre metro cuadrado,
va a ser igual a 1 kilogramo metro segundo cuadrado. Eso es algo que podemos llegar a una definición sin necesidad de simplemente conociendo los conceptos que nosotros tenemos, ¿sí? Y también pues podemos tener la relación de Newton sobre metro cuadrado, por ejemplo, atmósferas, bares, ¿sí? Milímetros de mercurio, ¿sí? Centímetros de agua, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay muchas unidades de presión. Sin embargo, la definición que existe es importante y debemos de tomarla en cuenta, ¿sí? O pueden ser pulgadas de agua, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero siempre y cuando nosotros conozcamos bien esa relación y la definición de la unidad que estoy midiendo, ¿sí? O que estoy representando. Eso es de lo más importante, ¿sí? Y bueno, ¿por qué es importante tener claridad en las dimensiones o en las unidades que puede expresarse un término, como puede ser la presión, puede ser el volumen, puede ser la temperatura? ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros como ingenieros pues, tenemos la relación de la naturaleza, de lo que ocurre en un sistema, que ese sistema lo podemos llamar de mil formas, podemos llamarlo un vaso de agua, podemos llamarle un reactor nuclear, podemos llamarle una nube, podemos llamarle un pedazo de suelo, podemos llamar una tubería, etcétera. Cualquier ejemplo es válido para un sistema y lo que sucede en ese sistema lo podemos representar conforme los fenómenos que representan este sistema. Y al nosotros representar los fenómenos que ocurren en este sistema, pues vamos a llegar a ecuaciones. ¿De qué tipo? Pueden ser de muchos diferentes tipos, algebraicas, lineales, algebraicas no lineales, pueden ser integrales, diferenciales, integro-diferenciales. Hay una gran cantidad de tipos de ecuaciones a las que podemos nosotros deducir para representar un sistema. Y en ese sentido, pues estas ecuaciones, como representan algo, un sistema, y en ese sistema pues pueden existir 1, 2, 3, n fenómenos envueltos, nosotros necesitamos necesitamos garantizar, ¿sí?, que el sistema de unidades que nosotros tenemos ahí esté bien representado y que el análisis dimensional que tenga una ecuación, por ejemplo, aquí pusimos la del gas ideal, ¿sí?, represente adecuadamente lo que nosotros queremos. Sí, la presión, por ejemplo, puede estar en atmósferas, pero bien se las puedo dar yo en kilogramo metro segundo al cuadrado, ¿no? Y no debemos tener un miedo de decir, pues cuánto equivale esto, ¿no? Puedo tener esta relación, puedo tener aquello. Yo en el examen les puedo poner algunas conversiones que pueden utilizar. No sé, puede ser esto, y les puedo decir, pues a lo mejor un newton equivale a 3.8 otras unidades. No estoy inventando, ¿no? Entonces, y estas unidades X equivalen a unidades Y. Entonces, les voy a poner algunas y les voy a decir, utilice estos factores de conversión, ¿sí?, para determinar las unidades, ¿sí? Y para que todos utilicen los mismos factores de conversión, ¿sí? Pero no les voy a dar todos. Ustedes van a tener que utilizar ahí sus conceptos para decir, puedo llegar por aquí, puedo llegar por allá, utilizando los que yo les ponga en la evaluación que les haré, ¿no? Entonces, pues primero, acuérdense que debemos de considerar toda ecuación, ¿sí?, debe tener consistencia dimensional, ¿sí? Porque un ejemplo claro es si nosotros estamos estudiando un sistema, por ejemplo, de ciertos componentes, a veces no podemos sumarlos, o sea, sí se pueden sumar,
pero el total de esa suma no nos va a decir nada, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un ejemplo claro, si hablamos de frutas, a lo mejor tengo yo unas fresas, tengo unas peras, ¿sí? Tengo unas bananas, ¿sí? Unas sandías, etcétera. Entonces yo puedo generarlo todo, ¿no? Pues tengo 4 de estos, 3 de estos, tengo yo, pues no sé, 15 frutas. Pero al decir 15 frutas, pues no me dice tan específicamente qué tengo, ¿no? ¿Qué tal si a alguien le hace daño cierto tipo de fruta o no le gusta, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos a veces ser más específico para nosotros tener o poder representar un sistema o una ecuación adecuadamente. Entonces, si ya digo, pues tengo 4 fresas, ¿no? Tres peras, etcétera, entonces ya, o tengo 4 fresas en un lado y otras 4 o 2 canastos, ¿sí? Y puedo sumar fresas con fresas, peras con peras, manzanas con manzanas. Y eso me va a ayudar a tener un mejor entendimiento de lo que tengo yo en esas 2 canastas, ¿no? Eso yo lo estoy poniendo como ejemplo para que ustedes vean que dentro de un sistema pues puedo tener, englobar muchas cosas, pero lo que más me va a ayudar a entender ese sistema es que yo vaya entendiendo y separando cada una de las cosas, ¿sí? Para que yo a través de una ecuación pueda generar una ecuación, se podría decir general, y que de esa ecuación yo pueda identificar las dimensiones, ¿sí? O el tipo de fruta, vamos a decirlo, ¿sí? ¿Qué tal si me dedico a un mercado, ¿sí? O tengo que surtirle a esas grandes empresas, ¿sí? Pues puedo yo generar modelos donde una palabra se refiere a una fruta, etcétera, y pueda generar yo conocimiento a partir de identificar las dimensiones o las unidades de cada sistema. Entonces es por eso que es sumamente importante o de relativa importancia que nosotros estudiemos las unidades, ¿sí? De los sistemas, así como las dimensiones de cada ecuación. Acuérdense que cada ecuación debe este signo de igual, ¿sí? Pues por algo es igual, ¿no? Todo lo que está representado del lado de una ecuación debe ser igual a todo lo que está de este lado. Si de este lado son frutas, pues del lado de también tienen que ser frutas. Y si son verduras, pues tienen que ser verduras, ¿sí? Ahorita es un ejemplo eh, muy tradicional, pero al final del día las unidades que tengan la presión por el volumen, ¿sí? Tienen que ser igual a lo que esté de este lado con el número de moles, la constante universal de los gases y la temperatura. Es decir, newton sobre metro cuadrado, volumen. Entonces, aquí ya nos dimos cuenta que es newton por metro, unidades de newton por metro. Y aquí también tengo que garantizar que hay unidades de newton por metro. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Deben de existir estas unidades. Esta ecuación debe de satisfacer estas unidades. ¿Ok? Entonces, por eso se utilizan, ¿sí? Aquí puse otro ejemplo, números adimensionales, ¿sí? Donde nosotros tenemos también relación de conceptos, pero que debemos de garantizar que si esto no tiene dimensiones, todo, el conjunto, todo, porque individualmente sí tiene dimensiones, ¿no? Individualmente sí tiene dimensiones. Entonces, todo este conjunto, ¿sí? No debemos de garantizar que no existe dimensión alguna, ¿sí? E incluso cuando nosotros coexistimos o hay sistemas muy bonitos dentro de la ingeniería, que son, se les llama sistemas heterogéneos, que tienen 2 fases, ¿sí? Una fase A, vamos a llamarle, y fase B. Y muchas de las veces en la fase A ocurre algo que en la fase B no ocurre, ¿sí? Pero tengo, no sé, un beta, vamos a llamar beta en ambas fases, pero que debemos considerar que este beta es total, a pesar de llamarse beta, va a ser característicamente o físicamente diferente al beta que está en la otra fase. Entonces, muchas veces tenemos que hacer un análisis dimensional incluso para cada fase, ¿sí? Y ese análisis dimensional debe de coincidir con un balance global, se podría decir, que incluya ambas fases. Eso no lo vamos a ver ahorita, eso se ve más adelante en cursos más avanzados, ¿sí?
pero al final del día es como una perspectiva que ustedes deben de tener como para decir, ok, las dimensiones pues no son de tomarse a la ligera, ¿no? Y tanto se toman a la ligera que si nosotros tomamos una dimensión o hacemos una mal conversión, pues imagínense, ya hicimos lo más difícil, ¿no? Describimos un reactor nuclear acá bien bonito, lo que sea, todo para que pues por una mala conversión de calorías a kilojoules, ¿sí? Me salga mal y mis cálculos salgan todos malos, ¿no? ¿Sí? O sea, es de lo más trivial, entre comillas trivial, pero relativamente de gran importancia. Entonces, por eso hacemos, o ustedes mismos lo han visto, ¿no? Que dejaba yo algunos ejercicios y ya me decían, tanto, profe. Y pues, ¿cuál era la respuesta? Era incorrecta, ¿no? O sea, al final, a pesar de ser conversiones simples, debemos de nosotros hacer nuestro mejor esfuerzo para entender lo que estamos haciendo. Análisis dimensional y conversión de unidades, ¿sí? Tener claro, bueno, temperatura, ¿qué escalas? Ranking, ¿sí? Fahrenheit, centígrados, etcétera, ¿sí? Y tener cómo se relacionan estas. Nosotros podemos, si bien el cambio de unidades, por ejemplo, de grados Fahrenheit a grados centígrados, ¿sí? Podemos decir, y espero que a todos me queden claros, ¿no? 1.8 temperatura en grados centígrados más 32, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos unidades donde en algún momento, por ejemplo, caloría por cada centímetro, estoy arbitraria, ¿no? Por cada grado Fahrenheit, esta conversión no va a ser tal y como es esta, ¿sí? Porque acuérdense que este significa por cada incremento de un grado Fahrenheit, ¿sí? Y si nosotros queremos pasarlo a grado centígrado, pues no podemos hacer esta conversión directamente o ese cambio de escalas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber que la relación de un incremento de un grado centígrado a un grado Fahrenheit es de 1.8. Y lo mismo pasa de Kelvin a Rankine o de Kelvin a Fahrenheit o de Kelvin de Rankine a Celsius. ¿Sí? Entonces, eso debe de, y más adelante vamos a ver lo que son las escalas, ¿sí? Absolutas y relativas, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta, o tenemos que tomar en cuenta toda esta parte. Aquí hicimos algunos ejemplos de la constante universal de los gases y los cambios de dimensiones, ¿sí? Teníamos unidades de presión, volumen, masa, temperatura, y cómo los podemos pasar por ejemplo, a estas unidades que son Joule, Mol, Kelvin, ¿sí? Que dices, no, pues aquí tengo 4 y aquí tengo 3. Entonces requiere un ejercicio pues intelectual hasta cierto punto para que nosotros podamos decir, sí es cierto, lo mismo va a pasar con estas, ¿no? A lo mejor con estas sí hay una dirección, una relación directa, ¿no? Que dices, presión, volumen, masa, temperatura, pero aquí ya no es presión, volumen, aquí es energía, ¿sí? Es energía, una energía, ¿sí? Pero que tiene que ver con lo que la definición de presión, fuerza sobre área, y aquí es un volumen, que es una longitud al cubo, esta es longitud al cuadrado, y te das cuenta que esto se va y te queda una fuerza por longitud, ¿sí? Y esto pues, puedes decir que es, en cierta forma, energía. ¿Sí? Entonces, si ven, utilizando los conceptos, podemos asimilar, ¿no? Pues no se parecen las unidades, pero se puede representar en estas unidades. Y esto es lo bonito de la ingeniería, es lo bonito de saber pensar, de saber identificar pues lo que estoy haciendo, ¿no? Acuérdense que lo más importante no es, me aprendo todo de memoria, no. Lo más importante es, ok, aprendo a identificar y a pensar, y con base en mis pensamientos, en mi análisis, propongo soluciones, ¿sí? Porque no podemos aprender todos los problemas del mundo, ¿sí? Eso es imposible. A resolver todos, no.
Lo que podemos aprender es a pensar, a tener mis conceptos bien identificados y a partir de eso poder darle solución, porque pues si no yo les doy, pues aquí están los 4 millones de conversiones, posibles conversiones que hay y apréndanselas todas. Pues no tiene caso, ¿no? Lo que sí tiene caso es que ustedes aprendan a pensar y decir, ok, pues no me sé todas, necesito algunas, las más sencillas, apréndanse las más usuales, libras a kilos, metros a pies, de ese tipo, ¿no? No necesitamos sabernos tantas factores de conversión, ¿no? No son necesarios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es impráctico que no sepamos todos. Bien, hicimos algunos ejemplos, también revisamos la dimensionalidad de algunas ecuaciones, ¿sí? Y algunos ejemplos donde pues algunas unidades se exponen a diferentes exponentes, en este caso a la raíz cuadrada, y ver cómo se afectan estas unidades y a partir de ese análisis dimensional, nosotros si no tenemos, muchas de las veces decimos, no me acuerdo de las unidades de este coeficiente, o no me acuerdo de las unidades de la viscosidad, pero si tengo una ecuación, no recuerdo una ecuación, puedo deducirlas a partir de hacer un análisis dimensional. Sí, porque ni yo no me sé las unidades de todos los coeficientes, etcétera. No crea que me las sé de memoria, no para nada. Al contrario, siento que me sé pocas, pero no importa, porque con esas que me sé, puedo llegar a deducir y encontrar las unidades en las cuales se puede estar expresando y lo que llegue a significar, ¿sí? Entonces, tal fue este ejemplo, ¿no? Donde vimos un ejemplo de la velocidad de un fluido en con una caída en una tubería, me parece, ¿sí? Una caída de presión, que depende de la densidad, y esa constante debe significar algo, pero debemos saber, bueno, si significa algo, puede tener dimensiones o nada más es un número el cual se emplea para ajustar esa velocidad y podemos conocer la velocidad del fluido. ¿Sí? Se les conoce como correlaciones. Cuando me refiero a correlaciones, es una ecuación muchas veces empírica. No sé si cuando ustedes tienen una serie de datos, por ejemplo, graficamos una serie de datos, ¿sí? Y tenemos algo que reproduce estos datos. ¿Sí? Esta curvita pues puede tomar muchas formas de ecuaciones, ¿sí? Entonces, muchas de esas veces, pues esas ecuaciones tienen diferentes coeficientes. Por ejemplo, una ecuación es ax cuadrada más bx más c igual a 0. Esta puede ser una ecuación que represente esto. Pero también puedo tener una ecuación que sea ax cúbica más bx cuadrada más cx más d. Y las dos me dan similar o casi igual. Entonces, esos coeficientes, ¿sí? Serían como, en este caso, la c. ¿Sí? Son ecuaciones o polinomios que no tienen un significado tal cual, ¿no? Pues es un polinomio, sí es un polinomio, pero no representa un fenómeno para este caso. No puede ser que para algunos sí represente, pero en los casos que estoy haciendo no representa nada más es una ecuación que me ayuda a describir, ¿sí? Lo que está sucediendo. ¿Sí? Y si yo quiero conocer, por ejemplo, la velocidad cuando la caída de presión es distinta, a lo mejor esta es velocidad y esta es delta P. ¿Sí? Pues ya no tengo que hacer mi experimento. Con esta ecuación, si yo conozco el delta P, voy a conocer, pues vale tanto, y vale. O si vale esto, vale tanto. Y por eso ocurren estas ecuaciones que son similar a esto. Son ecuaciones por lo regular empíricas, pero que también no son útiles, ¿sí? Alguien descubrió esa relación que existe y dijo, propongo esta ecuación para calcular la velocidad en una tubería, por ejemplo. Y como nosotros, como ingenieros, pues tenemos mucha relación con tuberías o con fluidos, pues puede ser de utilidad. También hay que tomar en cuenta que bueno, no es para todos los casos, bajo ciertas condiciones,
solamente se puede utilizar. Y cuando digo ciertas condiciones me refiero a tipo de fluido, tipo de régimen, ¿sí? Tipo de sistema, ¿sí? De tal a tal dimensiones, no para todos los sistemas. O sea, están también este tipo de ecuaciones limitadas en ciertos aspectos, no son universales. ¿Sí? Más adelante vamos a ver las ecuaciones. Bueno, en nuestro curso no podemos mencionarlas más adelante, pero sí hay, digamos, ecuaciones que son universales, pero la solución de esas ecuaciones universales, pues en muchos de los casos no existe o requiere mucho trabajo y tiempo, ¿sí? Entonces, y no es tan práctico hoy en día con lo que las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Bien, entonces, bueno, aquí en este caso fue que determinamos una constante adimensional, ¿no? Nos dimos cuenta que fue una constante adimensional. Recuerdo que tuvimos algunos problemas, unos que sí, que no, medio recuerdo, pero para que vean que es importante hacer nuestro análisis dimensional. Aquí lo hicimos, bueno, unidades de velocidad del fluido, ¿sí? O es un flujo volumétrico, es longitud del cubo por unidad de tiempo, ¿sí? Lo podemos manejar así o lo podemos manejar como muy general. Estas unidades de longitud, ¿sí? Pueden ser, ya saben, pies, pulgadas, millas, kilómetros, entonces puede ser general y el tiempo lo podemos hacer así y la masa igual, longitud, tiempo, pero nos deben dar las mismas unidades de masa por tal y tal. Y eso, o sea, ambas formas nos van a llegar al mismo resultado, que C es totalmente adimensional. Bien. Y también hay que tomar en cuenta que estas ecuaciones pues están relacionadas para un tipo de unidades. Si nosotros decimos, pues tengo la presión en atmósferas, digo, pues ya tengo, o hago la conversión o encuentro el valor de la constante, ¿sí? En otra, para aplicarse en otras unidades esta ecuación que tú digas. Pues yo quiero, si tenía yo la velocidad en metros cúbicos por segundo, pues yo la quiero en pies cúbicos por hora, ¿sí? Entonces debes de encontrar la forma en la que metas tú la caída de presión como la densidad y tienes que encontrar el valor de esa constante. ¿Sí? También hicimos un poco de eso. ¿Sí? Sí, aquí lo hicimos, ¿no? El valor de la constante se encontró 4 y mira, aquí pues, yo puse pies por hora, ¿no? Algo así, correcto. También vimos este ejemplo, sí, cuando estamos, sí recuerdo que les dije, ¿cuáles son las unidades de las constantes? Algunas veces puede tener unidades, algunas veces no. Y pues dedujimos muy bien, que las unidades de las constantes estaban en milímetros y las unidades del 0.02 estaba en 1 sobre segundos. Haciendo un análisis dimensional que aquí está y seguramente lo tienen en sus notas. ¿Correcto? Si hay alguna duda o comentario, pueden participar. ¿Sí? Y bueno, también vimos este ejemplo de la consistencia dimensional que tenemos en esta ecuación. Y, por ejemplo, yo puedo darles una ecuación, ¿sí? Y si nosotros sabemos que esto tiene unidades, esto también, la longitud, sí, pero el factor de, hay veces, como les digo, hay veces que uno en una ecuación dice, por ejemplo, aquí el factor de fricción, ¿sí? Pues no, yo, bueno, a lo mejor sí lo recuerdan porque ya lo vimos, algunas cosas las podemos recordar, pero vamos a suponer, no recuerdo qué unidades tiene el factor de fricción. Entonces, con un análisis adimensional, yo puedo hacer o determinar las unidades del factor de fricción. ¿Sí? O qué unidades tiene el factor de fricción en la siguiente ecuación y digo, pues quién sabe, ¿no? No pasa nada, hago mi análisis dimensional. Fuerza sobre área, ¿sí? Esta es longitud al cuadrado por tiempo cuadrado, esta es longitud
y esta es longitud, ¿sí? Entonces, fuerza sobre área, voy viendo qué unidades tiene, ¿sí? Y me voy a dar cuenta, ¿sí? Que puede ser, bueno, aquí la ecuación, con razón está mal, aquí sí me va a salir un factor de fricción dimensional, pero me di cuenta que la ecuación no es consistente, ¿no? Porque tenía yo esto, ¿no? Me habían dado las unidades de cada uno y la ecuación está mal, esta ecuación es incorrecta. ¿Por qué? Porque dimensionalmente no es correcta. Entonces, si no es dimensionalmente correcta, tengan la seguridad de que no les va a servir para nada. ¿Sí? Para nada. ¿Sí? Pero ¿qué tal si es correcta? A partir de que si es correcta, podemos determinar las unidades del factor de fricción. También nos dimos a la tarea, sí, de ver qué tanto afectaban los exponentes a las unidades, ¿sí? Y en efecto, sí las afectan, ¿sí? Hicimos este ejemplo para el coeficiente convectivo de transferencia de calor y también pedimos que si era consistente esta ecuación, ¿sí? Y dimos las unidades en las cuales está representada. Es una ecuación empírica también, ¿sí? Las unidades a las cuales está dado esto, es decir, estas unidades deben de estar igual en todo esto, ¿sí? Verificamos la dimensionalidad de esta ecuación y creo que lo hicieron ustedes, ¿no? Era totalmente consistente las unidades, ¿sí? Y una vez que vimos que era consistente, también pudimos observar que podemos cambiar las unidades de la constante numérica, en este caso el punto 0.23, cuando queremos que este coeficiente esté expresado en nuestras unidades. Y eso lo hicimos por aquí, ¿no? Cambiamos el coeficiente y nos dimos cuenta que era punto 13.057 para utilizar unidades del sistema diferentes de unidades, ¿sí? Obviamente todo eso lo hicimos, ¿no? Lo hicimos en clase. Y bueno, aquí también hicimos otra pequeña conversión de unidades de la constante universal de los gases. Creo que les pedí varios incisos. Aquí están las respuestas de los varios incisos, me imagino, ¿sí? Como a veces utilizo este lapicito, no todo se queda guardado, pero me imagino que ustedes tienen los datos por ahí. Sí, de hecho aquí hay un ejemplo, ¿no? Luego también vimos las conversiones de las unidades del agua, ¿sí? A la temperatura de 20 grados centígrados. Les di la conversión de estas unidades y pues creo que no hubo problema. Creo que por ahí en este, ¿no? En este, pero que es algo que ya les expliqué, ¿no? De las unidades de presión que puedes, o la definición de una fuerza, ¿sí? Que es masa por aceleración, y a partir de eso me doy cuenta de masa por la aceleración por tiempo entre área, ¿sí? Y me voy a dar cuenta que tengo y puedo lograr estas unidades, ¿sí? Si no, vamos a hacerlo para que ustedes vean. Fuerza, bueno, voy a poner masa por aceleración, que es longitud sobre tiempo cuadrado, por tiempo entre L cuadrado. ¿Y estas qué unidades me van a dar? Unidades de masa, y abajo me van a dar tiempo sobre longitud. Y vean que tiene congruencia, ¿no? Masa, longitud, tiempo. ¿Sí? A pesar de que estas son distintas, dice, ay, ¿no? ¿Cómo está esta conversión? No pasa nada, lo podemos hacer, está bien, ¿sí? Lo mismo con esto, lo mismo con esto y lo mismo con esto. Entonces, bien. Aquí hicimos algunos ejemplos, ¿sí? De esto mismo, de las conversiones que habíamos que tener en cuenta. Exitosamente
Y llegamos a lo que también vimos otro ejemplito de la ecuación para determinar el coeficiente, esta misma, una ecuación similar, pero elevada a otros, digamos, exponentes, y ver qué unidades tenía a partir de los datos que me daban este coeficiente. Y vimos que tenía, así con un análisis dimensional, pudimos obtener estas unidades. ¿Sí? Muy fácilmente, ¿no? Pareciera no, pues bien complicado porque está elevado aquí a estas, pero pues, lo acomodamos de tal forma de que pues, nos dábamos cuenta que esto era dimensional, ¿sí? Y simplemente las unidades de esto era el inverso de esto, ¿no? O esto, pues en realidad era esto porque tenía que ser adimensional, no era el inverso, sino era las unidades que me salieran de esto, y es BTU, grado Fahrenheit, esto, aquí está, y súper facilito, ¿no? Bien, después de eso nosotros hicimos algunos ejemplos para calcular los coeficientes, ¿no? Los coeficientes globales ya con algunos datos tal cuales, ¿sí? Y donde necesitamos algunas conversiones de algunos datos, las hicimos exitosamente también y calculamos esos coeficientes de transferencia de calor. Entonces, en resumen, pues es lo que hemos visto, ¿sí? Y lo que se va a preguntar en el examen, ¿no? Dimensionalidad, análisis dimensional, es decir, consistencia dimensional de las ecuaciones o de algunas ecuaciones, y conversión de unidades, donde yo les voy a dar algunos factores de conversión y ustedes van a tener que usar esos factores de conversión específicamente. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. Sí, Manuel. Bueno, profe, como que aún no sé, como que en mi cabeza no sé diferenciar cuando usted dice que una ecuación es consistentemente dimensional o cuando no lo es. ¿Cómo puedo identificar de una manera pues visual y haciendo el procedimiento y para declarar que pues usted es consistente o es inconsistente, dimensionalmente hablando? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Tienes aquí una velocidad y te digo, velocidad igual a una longitud. Así de simple. ¿Es dimensionalmente consistente? O sí o no. Pues no, Pues no, ¿por qué no? porque la velocidad, el concepto de velocidad se basa en la distancia que recorre un objeto en un intervalo de tiempo. Entonces, así de simple, tú puedes tener la ecuación que quieras, por ejemplo, esta, ¿sí? Y las unidades que tengan esto deben de ser igual a esto. No, ahorita así tal cual no lo sé, porque digo, bueno, tengo que hacer mi análisis, por eso se llama análisis dimensional. Veo qué unidades tiene este, lo elevo a este, y veo qué unidades tiene y tienen que ser iguales. Me pueden dar unidades de velocidad por unidades de velocidad, o me pueden dar unidades de lo que sea, pero deben de ser iguales lo que sea. Si yo identifico, como en este caso, que son distintas, pues digo, no es dimensionalmente consistente, o sí es dimensionalmente consistente. Si esto es diferente, esto es esto. Si es igual, es que es dimensionalmente consistente, así de simple. Si peras son igual a peras, es consistente. Si peras te sale igual a manzanas, ¿qué quiere decir? Que no es dimensionalmente consistente. No sé si ahí te queda ya más claro con eso, Manuel. Sí, profe. Ahora, ¿se puede crear a partir de por ejemplo, en este caso, una ecuación no dimensional, o sea, dimensionalmente inconsistente a que sea así, o a que sí lo sea? A ver, no te entiendo la pregunta. Trata de aclarar tus ideas y expresarla mejor porque no te entendí nada. Ok. Si de una ecuación que en primera declaramos que no es dimensionalmente consistente,
la podemos transformar a una ecuación que sí lo sea. O sea, a partir de esa, transformarla que sí sea dimensionalmente consistente. Pues sí, si tú te das cuenta, aquí por ejemplo en esta ecuación, tú podrías decir, bueno, le falta un tiempo a la -1. Y entonces tú dices, sí es dimensionalmente consistente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si yo te presento esto? L sobre aquí un número 0.3. Y tú solamente dirías, es dimensionalmente consistente y 0.3 tiene unidades de 1 sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, así sí es dimensionalmente consistente. ¿Sí? De lo contrario, no es. Pero eso, o sea, ahorita es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero pues obviamente las ecuaciones o las funciones que habitualmente están son más complejas, no es nada más un término igual a un término, sino es una relación, una multiplicación matemática en sus diversas formas igual a otra. Entonces, pues nada más es así, o sea, peras con peras, manzanas con manzanas, eso, acuérdate. Y cuando digo peras Ok, con profe. peras, me refiero a unidades, de medida, ¿no? Entonces, joules, watts, las unidades que sean necesarias, así de simple. Sí, profe, quedó claro. Gracias. Bien, a ver, Paula. Yo tengo dos dudas. Una sobre si el examen va a ser en alguna plataforma o cómo se va a realizar. Y la otra es que, bueno, es que al principio usted dijo que nos iba a dar como las equivalencias para hacer las conversiones, pero Sí, yo que otras te las voy a equivalencias las dar. tendríamos que... Ok. O sea, vamos a O utilizar sea, solamente esas. sí, yo te voy a poner No. examen, pregunta una. Bla, 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 convierte o hace el análisis dimensional. Y acá te voy a pedir, te voy a decir conversiones o relaciones de conversión a utilizar. Conversión a utilizar y te puedo decir aquí 1 metro igual a 100 centímetros, por ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? Te pongo 4 o 5. Tú vas a tener que utilizar nada más esas para llegar a la conversión. ¿Sí? Nada más las que yo Ok. te ponga. Sí. O sea, por eso me refiero con yo te las voy a dar. En el mismo examen te las voy a poner. ¿Sí? Sí. Algunas son muy obvias, ¿no? O sea, tampoco, o sea, no te voy a poner esta, ¿no? De 1 metro igual a 100 centímetros, ¿no? O sea, en ese sentido, lo de los prefijos y todo debe estar claro, ¿no? Porque no, aquí sí, si no, no tienes que hay problemas serios, ¿no? Pero sí te puedo poner de metros a pies, por ejemplo, porque sé que no todo el mundo los tiene, ¿no? ¿Sí? O de pies a pulgadas, sobre todo en el sistema inglés que no estamos acostumbrados, pero nosotros como estamos en un sistema internacional, pues sí, o sea, 1 kilogramo a gramos, o sea, no te puedo poner ahí, pues sí, no, eso, etcétera, etcétera. A ese sentido me voy. ¿Y cómo va a ser? ¿En qué plataforma? En relación, pues en esta plataforma no hay una plataforma especial. Nada más utilizaremos una plataforma especial cuando hagamos el examen departamental. Pero no, o sea, vamos a tener que prender sus camaritas para que yo los pueda ver, porque si no, imagínense, pues no voy a poder verlos si están haciendo ustedes el examen, ¿no? Entonces, pues nada más ahí, sería eso, compañera. ¿Sí? Va a ser, yo les voy a poner, así como les pongo mi pantallita, yo les voy a decir, aquí está el examen, yo los voy a estar viendo y nada más, ¿no? Va a haber un tiempo, el tiempo de la clase, no puedo tomar más, ¿sí? Y listo, ¿no? Nada más. Si llega a haber alguna duda referente al texto del examen, ¿no? Tengo una duda de esto, eso son dudas que ustedes deben de resolver, ¿no? Y aquí no, ¿qué unidad es esta? A lo mejor no se entiende, la digo, ¿no? En relación a lo que esté en el escrito del examen, no a las dudas que tengan. ¿Cómo se hace esto? Porque no, ¿sí? Pero no se preocupen, vamos a hacer evaluación de lo que hemos visto. Yo les voy a preguntar otra cosa que no hayamos visto. ¿Correcto? Ok. Gracias. Profe, ¿está permitida la calculadora o no?
No, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que van a tener ahí, pues tienen que tener una calculadora, pero pues habitualmente en su celular ya tienen, ¿no? O si no, la que quieran, hasta la computadora o la tableta, eso ya no. Sí, su hojita, su lápiz o pluma, lo que gusten, y pues una foto, ¿no? Un celular que tome una foto y que yo voy a poner así como si fuera tarea aquí, que la entreguen en cuanto lo tengan. A lo mejor si lo acaban en media hora, pues en media hora toman la foto, lo suben de calidad, obviamente, para que pueda yo ver bien o los escanean, como ustedes gusten, o sea, ya aquí depende de cada quien, ¿no? Como ustedes lo gusten hacer, pero que sea, se pueda ver bien para que yo pueda calificarlo, ¿sí? Nada más es eso, o sea, va a ser muy sencillo, ¿sí? Entonces, pues por la situación actual, ¿no? No puedo, o sea, no hay otras formas de hacer examen, ¿sí? Entonces, utilizando esta plataforma, ¿no? Porque pues, en sí casi todas son las mismas. A ver, Anaí, no sé si queda claro antes de pasar a Anaí y Paola. Ah, sí, sí, profe. Bueno, a ver, Anaí. La foto que vayamos a tomar o el escáner, se lo tenemos que mandar a su chat. No, al chat no. Como hemos hecho con las tareas, es que yo antes del examen o durante el examen voy a generar ahí como una tarea que se va a llamar examen uno, por ejemplo, y tú ahí donde te va a aparecer entregar, y le voy a poner fecha límite, no sé, el mismo día a la 1 de la tarde, por ejemplo, el lunes, entregar antes de la 1 de la tarde, o le pongo 1:05, por ejemplo. Entonces tú terminas la hora, 5 minutos creo que es suficiente como para que le tomes la foto, ¿sí? Y lo subas, ¿no? Y lo subas ahí como si fuera tarea y yo, ¿por qué así? Porque así yo nada más lo veo, ¿sí? Está bien, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? ¿No? Bueno, No, pues profe. estudien lo que hemos visto, pues ya llevamos casi 2 meses de clase, ¿verdad? Qué rápido se va el tiempo. Entonces, teníamos programado antes el examen, pero nos prolongamos un poquito ahí con la historia. Pero, pues vamos a ver, prepárense para el examen, no se pongan nerviosos, esténse tranquilos, al final eh, vean lo positivo, no vean, me va a reprobar el profe, no, vean, un examen, una evaluación a veces es para medirse uno mismo. ¿Sí? Ustedes mismos van a medirse, van a decir, pues sí, sí he aprendido algo, ¿no? De eso se trata, ¿no? De que vean esos frutos de estar en la clase, de asistir con ganas, de tener iniciativa, y si lo han tenido, seguramente el examen se les va a hacer muy sencillo, ¿no? Y si no, y si sienten que no les va bien el examen, pues también tienen que verlo de una forma muy positiva, decir, fallé en esto, pero ¿por qué fallé en esto? Sí, me faltó pensar, me faltó analizar. Entonces, cuando nos damos cuenta a veces de dónde fallamos, creo que es donde podemos aprender aún más. Entonces, no se pongan nerviosos, ténganse confianza, ustedes pueden, ustedes son muy buenos, y pues esto pues, sí requiere esfuerzo, dedicación, pero pues de eso se dedican. Entonces, ánimo, estudien el fin de semana, repasen lo que hemos visto, eh, etcétera, etcétera. Y si tienen alguna duda, pues ya difícilmente se las voy a poder resolver, pero pues nos vemos ya el lunes, ¿no? Para hacer el examen. Quizás hacemos 2 evaluaciones, no sé, de 2 días,
voy a ver si lo hacemos en 2 partes, porque algunas conversiones, como hemos visto, nos pueden llevar un tiempo prolongado, ¿no? Como las que hemos hecho. Entonces, voy a verlo y no se angustien, ¿sí? Cualquier duda, pues la resolveremos después de la evaluación. Pero lo importante es que a lo que siempre, como siempre les he dicho, ¿no? Aquí lo que importa no soy yo, es ustedes, ¿sí? Lo que importa es que ustedes adquieran conocimiento y pues la evaluación es una forma honesta de ver qué tanto, pero también necesita ser honesta esta autoevaluación, ¿no? Sí, lamentablemente pues, la distancia es difícil, ¿no? Pero tenemos que adaptarnos, jóvenes, tenemos que reinventarnos y tenemos que aprender de esto de la mejor forma y pues seguro les irá bien, ¿no? Les va a ir bien. No se preocupen, ¿sí? Preocúpense si no han aprendido nada, ¿sí? Ahí sí, preocúpense. Pero si yo siento que pues tienen las ganas, no sean tan arrebatados de, sí, rápido. Aquí no se trata del que sea rápido, ¿sí? Aquí nadie mide velocidad. Aquí lo que más importa es entender, ¿sí? Entender. Y entre antes lo entiendan, pues mejor. Pero no se preocupen, disfruten su examen, véanlo como una motivación. Me voy a evaluar yo mismo, ¿no? Voy a evaluar mi conocimiento, ¿sí? Y cuando vean su 10 digan, pues qué padre, ¿no? Y cuando vean su 5, pues a lo mejor dicen, pues no me fue bien, pero también digan, ¿por qué no me fue bien? Por esto, entonces voy a trabajarle ahí, ¿sí? Entonces, donde sean es ganar, por donde sea es ganar, ¿sí? Pero van a ver que se les va a ir. Están listos, siento que están listos. Yo como su profesor siento que están listos. Entonces, nos vemos el lunes, chicos. No, mañana, ¿no? No, sí, el lunes. El lunes. Hasta el lunes, profe. Sí, profe, nos vemos. Dale, chavos. Muchas Cuídense. gracias, profe. Hasta luego, profe. Buen fin de Gracias semana. a usted, profe. Que tenga un buen fin de semana, Hasta profe. luego, profe, gracias. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, Bye. profe. Hasta luego, profe. Gracias.